El sistema micro 4 tercios ha sido salvada por la inteligencia artificial. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo video podcast que ya sabéis que lo tenéis tanto en el canal de YouTube como en Spotify. En Spotify es verdad que tengo que ir subiendo video podcast porque se van quedando acumulados, pero en YouTube siempre lo tenéis. Por cierto, importante, los que estéis en YouTube o en Spotify podéis seguir o suscribiros, que es una suscripción totalmente gratuita. Y para los usuarios de Olympus OM System, que ya somos más de 1540 usuarios, os dejo el enlace fijado en el comentario. La inteligencia artificial ha salvado el sistema micro 4 tercios y para mí ha salvado también el sistema APS-C de esa publicidad a día de hoy que sigue para mí siendo un poco engañosa, porque la inteligencia artificial lo que ha hecho es parejar todo tipo de sensor. Es verdad, y hay que ser honestos, que si no estaríamos utilizando inteligencia artificial, pues cuanto el sensor es más grande, pues tienes la ventaja de que puedas soportar mejor el ISO. Eso es así. Pero estamos a mediados del 2024 y la inteligencia artificial la tenemos prácticamente en nuestro día a día en un montón de cosas. Y la fotografía no podía ser menos. Cuando hay algo que se cambia en el mundo, siempre afecta a la fotografía. Y en este caso, una de las partes que está siendo más afectada, para mí, para mejor en este sentido, es la inteligencia artificial que se está utilizando, por ejemplo, para tener reducción de ruido. Y en este caso es algo que creo que ha salvado el sistema micro 4 tercios. ¿Por qué? Porque a día de hoy, y fijaros que vuelvo a repetir el año 2024, mucha gente sigue diciendo que necesitas una full frame, por ejemplo, para tirar a ISOs 3200, 6400, ISO 12000. Es verdad que si ignoras la tecnología que hay hoy en día alrededor tuyo, con programas reductores de ruido y lo que hacen y para qué se utilizan, pues evidentemente te vas a tener que dejar en la pasta en un sensor más grande, con lo cual pues te va a llevar a que puedas tener unos perjuicios que igual no los tendrías si tendrías otro tipo de sensores. En este caso, ¿qué ha salvado, por ejemplo, el sistema micro 4 tercios? Pues la inteligencia artificial. Dentro de la inteligencia artificial, para mí ha salvado DxO. Y esto no es un vídeo patrocinado por DxO, ni mucho menos. Es lo que yo utilizo. Pero no solo DxO ha salvado. Gigabyte, creo que se llama, también otros programas, por ejemplo, que puedes aumentar gigas, que puedes triplicar el tamaño de la fotografía, ha salvado también pues sensores más pequeños, como pueden ser el APS-C o el micro 4 tercios. En este caso ya tenemos dos problemas totalmente solucionados, pero aquí no acaba todo. La inteligencia artificial también ha salvado, solamente pasando una de las cosas por DxO en este caso, que ha sido el poder quitar el ruido y grano, por ejemplo. Lo que ha hecho es darnos dos pasos más de rango dinámico, con lo cual aquí estamos mejorando todo el rato en este caso con la inteligencia artificial. Y algunos se estará pensando ya, Marder, pero lo que pasa es que tú, al tener sistema micro 4 tercios, todo lo tienes que pasar por un segundo programa y de ese segundo programa volverlas a pasar ya para poder editarlas. Bueno, en este caso podrías tener la razón, pero no es así. Si yo tendría Fuji, en este caso APS-C tope de gama, una XH2 o 2S, en este caso yo haría el mismo tipo de flujo de trabajo. Pasaría por DxO y luego las volvería a traer a Lightroom para editar. Ahora os voy a explicar por qué. Si yo me iría a un formato full frame,
pasaría exactamente igual, las pasaría por DxO y de DxO las volvería a traer a Lightroom. Y algunos están diciendo, pero ¿por qué? Si en formato completo no hay ruido, no se va a notar tanto el ruido. Bueno, no se va a notar tanto el ruido, pero ahora te voy a explicar el por qué lo hago. Yo, por ejemplo, cuando tengo que abrir un trabajo, imaginaos que tengo 500 fotografías, las mando todas directamente de una carpeta, las abro todas, en este caso en Lightroom, selecciono con 5 estrellas, por ejemplo, y cuando ya tengo todas seleccionadas le doy a clasificar, me clasifica solo a las que he elegido con 5 estrellas, imaginaos que ahí tengo 200. De esas 200, controlar, se seleccionan todas y con el ratón, con el botón izquierdo, las abro para exportar a DxO. ¿Esto qué te va a hacer? Que directamente esas 200 fotografías las vas a abrir en DxO, le vas a dar ahora mismo con el último DxO, le hacen el DX Prime lo máximo que tiene, y en este caso pues lo que te va a hacer es, una vez de que te ha hecho las 200 fotografías, aunque te puedes ir ya trabajando en tu ordenador, si es un poco potente puedes ir ya trabajando porque te las va creando en otra carpeta en Lightroom y puedes ir ya editándolas. En este caso, ¿qué te va a hacer? Que esas 200 fotografías te las envíe. Y alguno dirá, ya, es el paso que si tienes un sensor más grande te lo vas a saltar. No. Y te voy a explicar el por qué. Yo una vez de que ya he editado eso, ¿qué pasa? Que yo con ese ruido y ese grano que tenían las fotografías, en este caso 3200 ISO, no solamente he pasado las de 3200 ISO, he pasado también las de ISO 200, que en mi caso es el ISO nominal. En vuestro caso puede ser ISO 150 o 170 o 100. En este caso, yo si me iría a otro sistema, tendría que hacer lo mismo aunque estuviera en ISO 100. Y algunos se estarán preguntando, ¿pero por qué? Pues he comprobado que si yo las paso por DxO y luego las vuelvo a traer a Lightroom y luego las exporto a máxima calidad para entregar a mi cliente a máxima calidad, en este caso puedo entregárselas a máxima calidad, o si va para una página web puedo bajarle a 72, ¿no? Pero imaginaros que para Instagram, por ejemplo, yo las mías, por ejemplo, o las de muchos clientes, las paso por a 300 a máxima resolución. Es decir, si vosotros entráis, por ejemplo, en Enebro Studio, que muchas también hay con ISOs altos, veréis que están muy suaves. ¿Esto qué significa? Que los servidores que hay en Instagram, los servidores que hay en las páginas web, funcionan mucho mejor si las paso por DxO. Me mantiene mucho mejor los colores, me mantiene una suavidad que no consigues, y los degradados y todo que no consigues si tú tienes una fotografía a 72 o a 300, me da igual, pero pasa de un tamaño así a un tamaño pequeño. Es decir, funciona también aquí la inteligencia artificial, en este caso con DxO estoy consiguiendo reducir grano, reducir ruido, conseguir 2 pasos más de rango dinámico y además conseguir que cuando mi cliente o yo suba a Instagram, a redes sociales, las pase por teléfonos móvil, por WhatsApp, tenga una suavidad y una calidad superior a si yo no lo hubiera pasado, en este caso, por un reductor de ruido con inteligencia artificial. Es decir, tendría que hacer exactamente la misma operación, ya sea en APS-C, ya sea en full frame o ya sea en formato medio. Entonces, ese paso yo lo tendría que hacer. ¿Por qué creo que esto ha salvado, por ejemplo, al sistema Mico 4 tercios? Porque hoy en día la persona que diga me tengo que comprar un sensor más grande porque necesito tener menos ruido, es porque directamente, con perdón, es ignorante. Es ignorante en el año que vive, es ignorante de lo que le rodea, sino simplemente se ha quedado en una publicidad que es verdad, que por ejemplo yo en el 2015 no había estos reductores de ruido. Estos reductores de ruido yo creo que vienen del año 2020 o por ahí. En el 2015 no había unos reductores de ruido. Entonces, cuando ya salió, por ejemplo, la Sony A7S2, con esos 12 megapíxeles, tirar a 3200 ISO en aquella época o 6400 era un chupete para él. Estabas a años luz de cualquier otra persona que estaba tirando a 3200 o 6400.
Entonces en esa época tenía sentido, pero a día de hoy, en el 2024, no tiene ningún sentido. Y hay gente que por desconocimiento, por ignorancia, por dejarse influenciar por la publicidad que escuche o ve, en este caso estará o perdiendo dinero porque puede que objetivos, cámaras sean más caras, tenga problemas de profundidad de campo cuando igual a él le viene mejor un sistema diferente. Y en este caso, por eso considero que hoy en día están todos a la par. O sea, cualquier persona puede trabajar en esas franjas de ISO 3200, 6400, 12000, que yo creo que pocos, si recapacitáis, pocos pasaréis de esos valores de ISO máximos. Yo en mi caso, por ejemplo, en fotografía no paso de 3200 ISO por mi tipo de fotografías, porque ya ahí le meto un poquito de flash, ya el puntito de flash. Y en este caso es muy raro que, vamos, el 99% de las fotografías van a 3200 ISO. Para que yo tire a 6400 tienen que ser fotografías nocturnas que sean mías de hobby, porque si no tengo otros tipos, en este caso de inteligencia artificial, que ahora también os voy a comentar. No solamente esto ha hecho que se pareje en el ISO, sino luego sistemas computacionales que tienen las cámaras, por ejemplo, en este caso OM System. En este caso podemos utilizar sistemas computacionales diferentes que luego también pues igual te va a pasar exactamente igual. Vas a tener una reducción de ruido, por ejemplo, en apilamientos, en una fotografía de 80 megapíxeles, vas a tener mejor rango dinámico, vas a tener menos ruido porque apila bastantes fotografías, pero para mí sigue siendo esencial también pasarlo por DxO. Pero ya de primeras, alguien que quiera tener luego RAW más JPG y el JPG mandarlo directamente para redes sociales, pues no va a tener ningún problema. Igualmente os digo que hoy en día, desde hace años, nos hemos vuelto muy locos con intentar pensar que en redes sociales se va a ver el ruido y el grano. Es decir, tú en una mini fotografía de 3x3 o de 5x3 que lo veas en el teléfono móvil, no vas a ver absolutamente nada de ruido ni de grano, porque no hay resolución, y aunque amplíes, Instagram las está reduciendo de calidad. Es decir, no hay por qué preocuparse por eso. Consejo número 1 que yo os daría, por ejemplo, imaginaros que entráis en una zona donde, en un metro, ¿no? Donde no haya muy buena iluminación, queréis hacer la fotografía, pero empezáis a mirar y claro, os pide subir 3200 ISO y dices, bueno, voy a intentar tirarla a ISO 1600 o ISO 800 para no tener ese ruido, que luego no vas a tener problemas, en teoría no vas a tener ningún tipo de problema. ¿Qué problemas vas a tener si no subes el ISO? Que la fotografía es luz. Y cuando tú estás en una situación donde la fotografía es luz, tú tienes que meter luz como sea. Y sí, te va a crear, en principio, te va a crear ruido o te va a quedar grano, pero si tú en tu monitor de la pantalla o en el monitor donde está, en el visor de la cámara, si tú ahí lo ves bien sin darle al zoom, porque si le das mucho al zoom no tiene sentido, pero si tú la ves bien ahí, yo te aseguro 100% que luego cuando tú la abras en pantalla vas a ver la fotografía con ruido y grano, evidentemente, porque si la abres con un monitor como el mío de 32 pulgadas ves muchos más detalles y ves más cositas. Pero si tú ahí ves bien la fotografía en la pantalla de 3x3, la ves bien, cuando tú la pases por DxO, por un reductor de ruido como DxO, y luego te la devuelva en Lightroom, no vas a tener ningún tipo de problema. El problema lo vas a tener si en vez de, por no querer subirlo a ISO 3200, lo has echado a ISO 800. Ahí sí vas a tener el problema en este caso. ¿Por qué? Porque has empastado, no tienes información, por mucho que ese ruido y grano te lo mezcle y consiga información y tengas un poco más de rango dinámico, 2 pasos más de rango dinámico, no tiene esa información. Por eso es mejor meter luz, porque la fotografía es luz. Y segundo consejo, que ya os lo di en un anterior vídeo,
es tirar con temperaturas de color cálidas. Aquí alguno dirá que no, otro dirá que sí. Yo cuando meto un puntito de flash y tiro hacia luces cálidas, luego tengo más información. En este caso es un tip que también os doy. Cualquier duda que tengáis, como siempre, los que estáis viendo este video podcast en YouTube, me la dejáis en los comentarios, y también los que estáis en YouTube, pues ya sabéis que podéis suscribiros en este círculo de aquí, y si queréis ver más video podcast o escucharlos, podéis hacerlo en este cuadrado de aquí. Nos vemos en un próximo vídeo podcast.